Bienvenidos a una noche de terror. Hoy les traigo 3 historias que desafiarán los límites de la realidad y pondrán a prueba su valentía. 3 relatos escalofriantes sobre hoteles oscuros, misterios inexplicables y presencias que acechan desde las sombras. Preparen su mente y sus nervios, porque lo que está por venir no es para los débiles. ¿Están listos para adentrarse en lo desconocido? Entonces, apaguen las luces, acomódense y déjenme contarles lo que ocurrió en esos lugares donde el miedo no descansa. 1. Esta historia comenzó hace exactamente un año, en una noche que ahora me persigue constantemente. Me encontraba en la ciudad por motivos de trabajo y, como era de esperar, tuve que quedarme en un hotel. No era un lugar lujoso ni nada fuera de lo común, pero había algo en el ambiente que me hizo sentir incómodo desde el momento en que entré. El vestíbulo estaba desierto, solo un par de luces titilando por encima de la recepción, y el recepcionista, bueno, no estaba particularmente interesado en hacerme sentir bienvenido. Tomé la llave de la habitación, y mientras caminaba por el pasillo, sentí como si el aire se volviera más denso, más pesado. Cada paso que daba resonaba de una forma extraña, como si el hotel estuviera respirando junto a mí. Mi habitación estaba al final del pasillo. La puerta chirrió al abrirse, y dentro, había algo que no podía identificar. La cama estaba perfectamente hecha, las cortinas cerradas a la perfección, pero algo no estaba bien. Lo ignoré. Había trabajado todo el día, y lo único que quería era descansar. Esa primera noche, no pude dormir. Sentí que alguien me observaba, como si hubiera una presencia en la habitación. Era algo sutil, casi imperceptible, pero lo sentía, como si las paredes estuvieran cerca de aplastarme. Intenté convencerme de que era el cansancio, de que quizás había algo en el aire, pero el miedo seguía creciendo. La segunda noche, la situación empeoró. Durante la madrugada, me desperté de repente. El reloj marcaba las 3:33. No recuerdo el sueño que había tenido, pero me sentía extraño. Como si mi cuerpo estuviera aquí, pero mi mente no. De repente, escuché un susurro, muy bajo, proveniente del baño. Me levanté, mirando alrededor, pero la habitación estaba vacía. Solo el silencio. Abrí la puerta del baño, pero no había nada. Entonces, vi algo que no puedo explicar. En el espejo, mi reflejo, no se movía al mismo ritmo que yo. Intenté alejarme rápidamente, pero el reflejo se quedó unos segundos más, como si estuviera observándome. En ese momento, supe que algo no estaba bien. Pero, por alguna razón, decidí quedarme, intentar dormir. A la mañana siguiente, salí del hotel para aclarar mi mente. Durante el día, todo parecía normal, pero al regresar esa noche, algo me llamó la atención. En el pasillo, un viejo libro estaba tirado en el suelo. Lo recogí, y al abrirlo, descubrí que estaba lleno de anotaciones, escritas a mano. Algunas eran incomprensibles, otras parecían más bien advertencias: no te quedes en la habitación 203, el reloj siempre marca 3:33, el reflejo nunca miente. Mi corazón se aceleró. Sabía que algo estaba pasando, algo que no podía entender. Esa noche, decidí investigar más. Me dirigí hacia el vestíbulo, donde el recepcionista ya no estaba. El hotel estaba vacío, y la luz de la lámpara del techo parpadeaba. Caminé por el pasillo, hasta llegar a la habitación 203. La puerta estaba entreabierta. Algo me decía que debía entrar. Y lo hice. La habitación era exactamente igual a la mía. Sin embargo, había una atmósfera más densa, algo palpable en el aire, como si el lugar mismo estuviera maldito. En el centro, sobre la cama, había una vieja muñeca de trapo. No sé por qué, pero esa muñeca me dio un escalofrío. Cuando la tomé, noté algo extraño en la tela, algo que parecía una marca, como si alguien la hubiera cosido a mano. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro suave, casi imperceptible, pero claro: llévala contigo. El miedo me invadió, y sin pensarlo, salí corriendo de la habitación, llevándome la muñeca. Regresé a mi cuarto, tratando de calmarme. Colocando la muñeca sobre la mesa junto a la cama, intenté dormir. Pero esa noche, no pude. Algo en la muñeca me estaba vigilando. Y mientras miraba fijamente, de repente, la muñeca sonrió. No era una sonrisa común, era una sonrisa de alguien que sabía algo que yo no. Me levanté de un salto y, en ese momento, vi algo aún más aterrador: el reflejo en el espejo ya no era mi imagen. Había una figura oscura, deforme, que se acercaba lentamente hacia mí. Podía ver cómo sus manos se extendían hacia mi reflejo. Intenté gritar, pero no podía. La figura me estaba atrapando. Corrí hacia la puerta, pero algo me detuvo. Algo invisible me arrastró de vuelta al centro de la habitación. El hotel comenzó a crujir, como si la estructura misma estuviera viva, retorciéndose. Las luces titilaron y una risa macabra resonó en el aire. No podía escapar. De repente, el reloj de la pared comenzó a sonar.
Marcaba las 3:33. Y fue ahí cuando entendí todo. El hotel no era solo un lugar. Era un lugar atrapado en el tiempo, un bucle donde aquellos que caían en su trampa quedaban atrapados, condenados a revivir sus peores pesadillas una y otra vez. La figura en el espejo ya no era un reflejo. Era una puerta, una entrada a una oscuridad más profunda, un lugar donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Era entonces cuando entendí que el verdadero terror no era el hotel ni la muñeca, sino la entidad que vivía dentro de este lugar. Un ser que se alimentaba del miedo, que se transformaba y adaptaba a lo que más temías. Hoy, hace un año, me marché del hotel. Pero el hotel no me dejó ir. A veces, cuando cierro los ojos, siento que estoy allí de nuevo, atrapado en esa misma habitación, con el reloj marcando las 3:33. A veces, siento que la muñeca está observándome, esperando. Y cuando me miro al espejo, no siempre reconozco al reflejo que aparece detrás de mí. 2. Hay algo que no puedo dejar de recordar. Algo que pasó hace apenas unos meses, pero que se siente como una eternidad. Siempre pensé que los fantasmas solo existían en cuentos, pero ese hotel, ese maldito hotel cambió todo lo que creía saber sobre el mundo. Recuerdo que fue una noche oscura, fría. Había viajado por trabajo y, al llegar a la ciudad, me dieron una reserva en un hotel alejado, casi oculto entre las sombras de la calle. Cuando llegué, la recepción estaba vacía, salvo por un hombre de mirada vacía que me entregó la llave de mi habitación sin decir una sola palabra. Un gesto extraño, pero pensé que no había razón para preocuparme. Estaba agotado. Solo quería dormir. Me dirigí hacia mi habitación. Mientras caminaba por el pasillo, noté algo peculiar, un olor a moho, una mezcla de humedad y algo, más extraño, algo metálico. Pero lo ignoré. Entré en mi habitación y cerré la puerta con un suspiro de alivio. Era un cuarto común, sin nada que destacara, pero sentí una presencia, como si algo estuviera esperando. Pensé que era solo mi mente jugando trucos, el cansancio quizás, así que me acosté. Lo que no sabía es que esa noche mi vida cambiaría para siempre. Desperté de repente. No sabía qué hora era, pero me sentía inquieto, como si alguien estuviera observándome. El reloj en la mesita de noche marcaba las 2:15. Intenté ignorarlo y volver a dormir, pero el aire en la habitación estaba demasiado pesado. Fue entonces cuando escuché un susurro, bajo, casi imperceptible. No pude entender las palabras, pero sabía que venían del baño. El corazón me latía con fuerza. Me levanté lentamente, con una sensación de frío recorriéndome la espina dorsal. Me acerqué al baño, pero estaba vacío. El espejo reflejaba mi rostro, pálido, cansado. No podía entender qué estaba pasando, pero algo no estaba bien. En ese momento, la bombilla del baño parpadeó y una figura apareció en el reflejo. No era una persona, ni un rostro. Era una sombra, algo abstracto, sin forma definida, que se movía lentamente, como si estuviera respirando. Miré fijamente, incapaz de apartar la vista. La sombra comenzó a gesticular, como si me estuviera llamando. La luz se apagó de golpe, y me quedé en la oscuridad. El pánico me invadió. ¿Qué estaba sucediendo? Traté de abrir la puerta, pero la cerradura no respondía. Algo dentro de mí me decía que no debía salir. La presencia era más fuerte ahora, más palpable. Pasaron horas, o al menos eso creí, hasta que finalmente logré abrir la puerta y salir al pasillo. Pero el hotel ya no era el mismo. Los pasillos estaban vacíos, pero las luces parpadeaban de una manera inquietante. Caminé, intentando encontrar la salida, pero cada puerta que pasaba se veía exactamente igual. Había algo en el aire, algo denso, que me hacía sentir que este lugar no era un hotel cualquiera. De repente, vi una figura al final del pasillo. Al principio pensé que era alguien, pero no, era demasiado delgada, demasiado alta. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Caminó hacia mí sin hacer ruido, como si sus pasos no existieran. Cuando se acercó, pude ver su rostro. O mejor dicho, su falta de rostro. Era una cara plana, lisa, sin ojos ni boca, solo una superficie pálida que reflejaba la luz de una manera extraña. En ese momento, sentí que mis piernas no respondían. Quería gritar, pero no pude. Me encontraba paralizado, observando mientras esa cosa se acercaba más y más. Y cuando estuvo justo frente a mí, escuché su voz, o más bien, su susurro: «Vas a quedarte con nosotros, punto». Corrí. No sabía si estaba soñando o si todo era real, pero corrí como nunca antes. Finalmente, encontré una salida de emergencia y, al abrir la puerta, me encontré en el exterior. Pero, al mirar atrás, el hotel no estaba allí. En su lugar, había un campo vacío, oscuro, donde solo se veía la niebla. Cuando miré de nuevo hacia el lugar donde debería estar el hotel, vi algo aún peor, su reflejo, en el aire, flotando frente a mí. El edificio no solo había desaparecido de la vista, había desaparecido de la realidad.
Volví a entrar al hotel, convencido de que mi única salida era enfrentar lo que sea que estuviera allí, lo que sea que me estaba atrapando. Pero cuando entré, el hotel ya no era el mismo. Las paredes se habían retorcido, los pasillos se extendían en direcciones imposibles, y los muebles estaban cubiertos de una capa de polvo y humedad. Pero lo peor de todo era que, de alguna manera, me sentía observado. Vi sombras moverse rápidamente a través de las paredes, como si el hotel estuviera vivo, observándome. A lo lejos, escuché risas apagadas, risas que venían de todas partes, de las paredes, del suelo, del techo. Sentí que mi mente comenzaba a colapsar bajo el peso de todo lo que estaba sucediendo. Cuando me giré para salir, vi a la figura. La misma figura de antes. Esta vez, no estaba sola. Estaba rodeada de otras sombras, otras figuras sin rostro, todos observándome con una extraña calma. El silencio se apoderó de mí, y las sombras se alzaron lentamente hacia mí, rodeándome. Lo único que pude hacer fue gritar, pero no pude escucharme. Mi voz se ahogó en el aire, mientras las figuras se acercaban, tocándome. Y fue en ese momento cuando entendí que ya estaba atrapado. No era un sueño, no era una alucinación. El hotel, el lugar, ya me había reclamado. Estaba condenado a quedarme con ellos. No recuerdo cómo terminé fuera del hotel. Pero cuando desperté al día siguiente, estaba en mi casa, como si nada hubiera pasado. Solo que algo había cambiado. Ya no veía las mismas cosas. Cada sombra, cada reflejo, me parecía diferente. Como si esas figuras todavía estuvieran allí, siguiéndome, esperando. Y lo peor es que ahora, cada vez que cierro los ojos por la noche, o cuando la luz parpadea de manera extraña, siento que no estoy solo. Que esas figuras todavía están ahí, observándome, esperando el momento adecuado para volver a llevarme. 3. Es curioso cómo a veces nos sentimos atraídos por lo desconocido, como si el simple hecho de no saber qué hay más allá de la puerta nos empujara a abrirla. Yo lo hice. Y ahora, desearía no haberlo hecho nunca. Recuerdo que fue un viaje de negocios, nada especial. Me mandaron a una ciudad lejana para una conferencia, y el hotel que reservé parecía ser la única opción disponible. Era un hotel pequeño, escondido en una calle secundaria. Ni siquiera aparecía en las principales aplicaciones de búsqueda. Pero cuando llegué, me pareció perfecto para lo que necesitaba: soledad, tranquilidad, silencio. Algo que me permitiera desconectar del mundo por unos días. La primera noche no fue nada fuera de lo común. La habitación era antigua, con muebles de madera oscura, y las paredes, bueno, las paredes tenían ese tipo de pintura que ya no sabes si es sucia o simplemente envejecida. Pero nada alarmante. Lo que me preocupó fue la atmósfera del lugar. Como si el hotel estuviera quieto, detenido en el tiempo, como si no hubiera tenido huéspedes en mucho tiempo. Pensé que solo era mi imaginación, pero había algo en el aire que me inquietaba. Un silencio demasiado profundo. Y fue esa misma noche cuando algo empezó a cambiar. A las 3 de la mañana me desperté de repente. No sé por qué, pero sentí que algo no estaba bien. No era un sonido ni una sensación en particular, sino una pesadez en el aire, como si me estuviera ahogando lentamente. La habitación estaba oscura, pero pude ver el resplandor de la luna filtrándose a través de las cortinas. En el pasillo, una luz parpadeaba intermitentemente. Me levanté, pensando que tal vez el aire acondicionado estaba causando ese malestar, o que el calor había afectado mi descanso. Pero al salir al pasillo, la atmósfera era aún más extraña. Las luces del pasillo, esa tenue luz amarillenta, no parpadeaban, sino que titilaban lentamente, como si fueran a apagarse por completo. De repente, escuché pasos. Pero no eran pasos humanos. Eran demasiado rápidos, irregulares, como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro, sin dirección, sin propósito. Decidí investigar. Cuando me acerqué al final del pasillo, vi algo que no podía explicar: una puerta entreabierta, con la luz parpadeando en su interior. No sé por qué, pero algo me empujó a abrirla. Y fue entonces cuando vi el rostro. Era una figura desfigurada, con los ojos completamente negros, mirándome fijamente desde el interior de la habitación. Y, lo peor de todo, no estaba sola. Alrededor de la figura había otras, solo siluetas, pero la sensación de estar siendo observada era tan intensa que me paralizó. Me alejé rápidamente de la puerta, tratando de calmarme, pensando que quizás estaba viendo cosas. Pero no estaba bien. Había algo extraño en ese hotel, algo que no podía comprender. Esa misma noche, encontré un viejo libro de registro en el vestíbulo, como si alguien hubiera olvidado devolverlo. Estaba lleno de entradas de huéspedes, pero las fechas no coincidían. Estaban todas fechadas en el mismo día, una y otra vez, como si el tiempo en el hotel estuviera atrapado en un ciclo. Lo curioso fue que la última página estaba rasgada, pero lo poco que quedaba era aterrador. La habitación 303 no está destinada a ser ocupada. Nadie debe entrar a esa habitación.
No entendí en ese momento, pero ahora, después de lo que viví, esas palabras no dejan de perseguirme. Esa noche, después de horas de incertidumbre, decidí dormir. Pero algo me despertó. Los pasos. Nuevamente. Esta vez, eran más cerca, más urgentes. No eran mis pasos. Eran ajenos, rápidos, como si alguien estuviera corriendo hacia mí. Y lo peor fue cuando vi la puerta de la habitación 303 abierta, completamente abierta, invitándome a entrar. Decidí entrar. Estaba seguro de que algo raro estaba sucediendo y necesitaba respuestas. Pero lo que encontré dentro de esa habitación no fue algo que pudiera entender. Las paredes estaban cubiertas de marcas profundas, como si alguien hubiera intentado escapar, arañando el yeso con desesperación. El aire estaba viciado, como si no se hubiera respirado en años. En el centro de la habitación había un espejo, grande, antiguo. Y mientras me acercaba, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el reflejo en el espejo no era el mío. Vi a alguien más, una figura oscura, difusa, con una expresión de terror en su rostro, como si estuviera atrapada. Intenté alejarme, pero algo me lo impidió. La puerta se cerró violentamente detrás de mí. Estaba atrapado. Y entonces, el espejo comenzó a moverse, como si tuviera vida propia. La figura en el reflejo comenzó a gesticular, a hacer movimientos desesperados, como si tratara de advertirme de algo. Y al final, susurró, escapa mientras puedas. De alguna forma, logré salir de la habitación, pero el hotel ya no era el mismo. Las paredes se movían, los pasillos parecían interminables. Todo lo que conocía había desaparecido, y el hotel se había convertido en un laberinto. Finalmente, corrí hacia lo que creía que era la salida, pero al abrir la puerta, me encontré en un vestíbulo que nunca antes había visto. Estaba vacío, silencioso, pero en las paredes, una y otra vez, se repetía una palabra, aquí. Y cuando finalmente logré salir al exterior, me encontré en un lugar que no reconocía. No estaba en la ciudad. Estaba en un lugar oscuro, vacío, con la sensación de que todo a mi alrededor me miraba. No podía escapar. El hotel no me dejaba ir. Ahora, cada vez que duermo, siento que estoy allí de nuevo, atrapado en ese hotel. Y aunque ya no está frente a mí, sé que de alguna manera sigue estando, en algún lugar oscuro, esperando a reclamarme de nuevo. Y así concluyen estas tres historias, cada una más aterradora que la anterior. Pero, ¿realmente hemos escapado del horror o solo hemos logrado salir, por ahora? Si alguna vez te encuentras frente a un hotel extraño, tal vez sea mejor no entrar. La oscuridad que acecha en su interior podría estar esperando por ti. Gracias por acompañarme en esta noche de terror. Si quieres escuchar más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver.